Hola mi gente, ¿qué es lo que? ¿Qué están ustedes? ¿Están tranquilos? Estamos bien por aquí nosotros. En el video de hoy les voy a traer un pequeño video. Bueno, en realidad pequeño no, porque va a durar un tiempecito. Les voy a traer un videito para enseñarles cómo instalar una máquina virtual en tu computadora. Así que ya ustedes saben, prepárense, porque vamos a durar un ratico aquí. Lo primero que vamos a hacer es que en el link de esta bella y hermosa página que está aquí, esa es la página que vamos a utilizar. Le vamos a dar aquí donde dice download. ¡Tarán! Y va a aparecer aquí mismo donde estoy. Vas a seleccionar Windows, si tu sistema operativo de Windows, o si tú tienes Linux Distribution. Pero vamos, yo descargué el de Windows, ahí iba a decir Windows. Descargué el de Windows porque ese es el que tengo. Ya yo tengo el sistema operativo aquí. Entonces vamos a dar doble clic. Preparing to install. Next. Lo típico, pero aquí solamente vamos a seleccionar que me haga el acceso directo en el desktop. Create a shortcode on desktop. Inglés sin barrera. Y le damos a install. Y mi máquina, como siempre, se toma su tiempo para instalar. Lo que quiere decir que esta parte del video yo la voy a acelerar. Luego de que Windows te pide permiso para instalar en tu máquina el sistema, tú le dices que sí. Como pueden ver, ya está terminando. Como les dije, el video yo lo iba a acelerar, o en este caso editar, porque mi máquina se toma su tiempecito. Luego del sistema ya finalizado, aquí me va a pedir iniciar la máquina. Si tú quieres le dejar costejado, si no, y yo lo voy a dejar costejado. Como pueden ver, aquí ya hay un acceso directo de Oracle Virtual Machine o VirtualBox. Esperamos que el sistema abra, clic derecho, abrir, y aquí ya tenemos el programa abierto. Bien mi gente, ahora lo que vamos a hacer es crear la máquina virtual. Le vamos a dar a la opción que dice nueva. Aquí vamos a poner un nombre a la máquina. Microsoft Windows, el mío no es 7, vamos a seleccionar Windows 10 32 bits, pero yo tengo una imagen de 64. Es bueno que tengas la imagen del disco ahí. Le damos a Next. Cantidad de memoria, yo le voy a poner 4. Crear un disco duro virtual. Sí, la aplicación me está recomendando 50 GB, pues le damos a crear. VirtualBox Disk Image, le damos. Virtual Hard Disk, cualquiera. Virtual Machine Disk, la opción que tú prefieras. Le voy a dar a Virtual Hard Disk. Reservado dinámicamente, esa es la configuración predeterminada que tiene el VirtualBox. Le damos a Next, 50 GB, y listo. Ahí mi máquina está creada. Ahora bien, el equipo, a la hora de yo iniciar o intentar arrancar para instalar Windows, me va a dar un problema, y les voy a mostrar. Como pueden ver, vamos a buscar, miren la imagen aquí montada, seleccionar, iniciar, y aquí está el error. No me bootea porque desde el BIOS está deshabilitado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es habilitarla. Aquí, como pueden ver, estoy en el BIOS. Voy a elegir la unidad 10 y voy a buscar la parte que dice System Configuration. Como pueden ver, ¿verdad? Voy a usar la opción que dice Virtualization Technology y voy a habilitar. Voy a salir, le voy a dar a Yes. Entonces, luego de que ya hicimos el proceso de reiniciar, habilitar la opción en el BIOS y todo eso, ¿qué tal si vemos si ahora funciona? Yo tengo mi imagen montada,
pero le voy a dar a inicio desacoplado. La máquina me va a hacer un proceso ahora. Y aquí tenemos la máquina corriendo. Ahora vamos a comenzar un proceso de crear una máquina nueva. Le damos a nueva. En este caso yo voy a tratar con Ubuntu. Como pueden ver, ¿verdad? Linux, Ubuntu, 64 bits dice aquí. Le doy a Next. La memoria no le voy a poner 1 GB. Como es Ubuntu, se lo voy a dejar en 2. Disco duro de 10 GB. Le doy a esa opción. Le digo que sí. El gallo sigue cantando. Y le decimos crear. Aquí tengo la máquina ya. Y aquí, señores, como podemos ver, hay una máquina de Ubuntu ya creada. Yo obviamente hice un proceso de instalación, que más adelante en otro video yo voy a enseñar cómo se hace el proceso de instalación de un sistema operativo, Windows, Linux, etc. Yo sé que muchos de ustedes se lo saben, pero déjenme en los comentarios si quieren que suba un video haciendo eso, que con gusto se lo subo. Aquí solamente tengo que hacer lo siguiente: iniciar. El equipo arranca. Ahí tenemos la máquina subiendo. Y ahí ven, señores, la máquina subiendo. El sistema operativo Ubuntu. Así que te doy las gracias por estar aquí pendiente de este video. Si eres de los que te quedaste hasta el final, muchísimas gracias. Y por favor suscríbete. A lo mejor ya lo hiciste, pero por favor suscríbete. Suscribirte no cuesta nada. Eso solamente son cuestión de 1 segundo. Tú te suscribes. Si quieres que yo suba un video de cómo es el proceso de instalando Ubuntu o Windows, me lo dejas en los comentarios. Puedes compartir el video, puedes darle a la campanita, en fin, puedes ayudarme a crecer. Así que por favor, te lo pido. Como ves, la máquina aquí está cargando. Míralo ahí. El disco duro de la máquina virtual está cargando. La red de la máquina virtual está linkeando. Hay un sinnúmero de cosas de la máquina virtual. Así que ya saben, nos vemos en un próximo video. Audio Jungle.